Saludos. Sí, vamos a hacer el último video de este estudio. Y hay una persona que hasta ahora los ha estudiado todos. Este es un estudio para que todos lo estudien y todos lo enseñen, porque es lo que Dios quiere. Pero si la misma Biblia lo enseña, Dios constantemente está trabajando en favor de su pueblo. Nosotros somos su pueblo y el pueblo de Israel también es su pueblo. Somos un mismo pueblo. Y Dios quiere que se lleve la palabra. La misión está en los cristianos hoy día. Después estará en los israelitas. Pero nos toca a nosotros predicarle a los israelitas, llevarles el mensaje. Hoy vamos a cubrir el capítulo 66, que es un capítulo que le pone broche de oro al libro de Isaías y hace una explicación bien bonita de cómo Dios ha bregado y de lo que Dios va a hacer y quiere hacer. Así que comencemos. Comencemos el capítulo 66. En este final del libro de Isaías, en el capítulo 66, Dios lo que hace es presentar un resumen del propósito que Él ha tenido con el pueblo, lo que ha hecho, lo que ha sucedido y lo que sucederá. Esto de forma bien breve, pero cubre unas ordenanzas que le ha hecho al pueblo de Dios y da un desenlace al final del capítulo, que es el final del libro. Verso 1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Después hace una pregunta. Miren esta pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Cuando Isaías escribió esto, la casa existía, el templo existía, ya Salomón lo había construido y estaba en funciones, como estuviera, pero existía, que es lo que quiero decir. Y aquí Dios está preguntando: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Por lo tanto, cae en un tiempo en que esa casa ya no está. Por lo tanto, ese tiempo en que la casa no está es después del año 70 de nuestra era. El comentario que les tengo es: esto nos trae a los días del principio de dolores. Es el tiempo después del 1948 después de Cristo hasta el presente actual en que estamos viviendo nosotros, antes del último imperio mundial. Cuando Isaías escribió, fue para aproximadamente desde el año 740 al 701 antes de la era de Jesucristo. En esa época había templo en Jerusalén. Por lo tanto, cuando se está haciendo la pregunta que Dios la hace: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Porque Dios llama a su casa el lugar de reposo, el lugar donde él habita. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Es que no hay casa. Y él está preguntándole al pueblo de Israel: ¿dónde está mi casa? En otras palabras, le está dando una orden de que construyan el templo. Una orden bien firme. Israel, Jehová te dice: construye el templo. Trabaja para construirlo. Gestiónalo. Apresúrate. Toma en cuenta esta pregunta que Dios te hace, porque principalmente te la hace a ti, no al pueblo cristiano, sino al pueblo de Israel. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Ustedes son los que la van a edificar, pueblo de Israel. ¿Dónde está la casa? Ustedes saben dónde la van a hacer. Ustedes saben dónde está el lugar santísimo.
Ustedes saben dónde está el lugar santísimo. Si no saben dónde está el lugar santísimo, vean mis videos, que ahí lo dice. Y construyan el templo, hagan todo lo necesario, todas las coordinaciones necesarias. Es una orden que Dios les está dando. Dios está con ese propósito. Así que apresuraos, pueblo de Israel, y construid la casa a Jehová. Es orden de Dios. Te está preguntando, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está el templo de Jerusalén? ¿Dónde está el lugar donde yo habitaré con ustedes? Verso 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dios pondrá atención especial en los humildes, en los que le buscan, en los que oran, en los que buscan el rostro de Jehová, en los que se cuidan de los malos caminos, de los malos hábitos, de las malas costumbres y buscan cumplir con la palabra. Dios atiende a los humildes. Miren el verso 3 y 4. El verso 2 hablaba de los humildes, que Dios busca y escucha. El verso 3 describe la conducta de los que no son humildes, de los que son altivos. Verso 3 dice, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. En sus principios no hay diferencia mucha en ello, que si mata un buey, que si mata un hombre, es lo mismo. ¿Ven? El que sacrifica oveja como si degollase un perro, es lo mismo. No tienen diferencia de valores. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, no lo hace con ningún sentido. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escondieron lo que me desagradaba. Estos dos versos hablan de la conducta errónea, la cual Dios castigará por ser altivos y por no tener valores y principios de las enseñanzas que Dios ha estado dando por miles y miles de años. Miren este verso 5, como Dios se expresa. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. En otras palabras, oíd ustedes, quienes son temerosos de mí. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. De la boca para afuera. Dios les está diciendo algo a los humildes. Vamos a ver qué le dice. Pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. O sea, tú que te estremeces cuando buscas mi rostro, que te conmueves, que eres humilde, y aquellos que te rechazan, que te insultan, que te desprecian, que son altivos, que de boca dicen Jehová sea glorificado, esos serán confundidos y a ti llegará la alegría y el gozo que yo pondré en tu corazón. Verso 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Jehová habla. Cuando Dios habla, tiembla la tierra. Por eso dice voz de alboroto. Es que la voz de Dios es como de trueno. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová
que da el pago a sus enemigos. Y ahora el verso 7, 8 y 9 hablan del fruto del trabajo con el pueblo. Verso 7 dice: antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz. Vuelvo y leo para que recuerden, porque vamos a pasar ahora al verso 8 y 9. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes de que pariera, ya había parido. Esto es en la palabra de Dios. Cuando Dios dice que va a hacer algo, eso está hecho. Eso es a lo que se refiere. Cuando Dios dice que va a bendecir a su pueblo, eso está hecho. Cuando Dios dice que te va a dar algo, eso está hecho. Cuando Dios dice que va a hacer algo, no hay quien lo pueda impedir. Porque cuando Dios dice que va a hacer una cosa, no hay nada ni nadie, no existe ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, algo que lo pueda impedir. Antes que estuviese de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio su hijo. Miren cómo dice el verso 8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Estos versos a lo que se refiere es al desarrollo que Dios está haciendo con su pueblo, que los está transformando, que cuando ha tenido que hacerle juicio, le hace juicio y saca un remanente fiel de ese juicio. Porque siempre hay quienes se enderezan, siempre hay algunos que estaban derechos, pero la inmensa mayoría estaba de pecado en pecado. Pero Dios restaura a su pueblo y con eso sigue bregando y lo sigue bendiciendo y se sigue multiplicando. Por eso es que dice: ¿quién dará a luz antes de que nazca? Jehová lo puede hacer, porque cuando Dios dice que va a transformar a su pueblo, Dios lo va a lograr. Eso es lo que estamos estudiando en estos estudios de las profecías de los últimos días, todo lo que va a ocurrir y todo lo que ha ocurrido. Hemos visto que esa profecía está en un proceso de cumplimiento, muchas cosas se han cumplido y muchas más faltan por cumplirse. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Dios lo logró. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Yo que proceso este pueblo, ¿no lo transformaré? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Yo que transformo ese pueblo, ¿voy a detenerlo? No, voy a continuar hasta lograr lo que yo quiero lograr, dice Jehová. Eso dice tu Dios. El trabajo de Dios nace en el pueblo, en el proceso del cambio del pueblo. Del trabajo de Dios nace un nuevo pueblo. Verso 10. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que la amáis. Y ahí estamos los cristianos. Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, todos los que son condolidos por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. En otras palabras, el verso 11 lo que quiere decir es para que disfrutes de sus bendiciones que a ti llegarán también. Para que disfruten de la gloria de Dios que será puesta en ese pueblo que a ti llegará también, porque te unes a ese pueblo, porque eres parte de ese pueblo. Y nosotros los cristianos somos parte de ese pueblo y muchos más se van a añadir a ese pueblo. Esto es para que todos reciban esa bendición. Miren cómo continúa diciendo: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río,
y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Esto que está diciendo aquí es el trabajo que Dios hará sobre su pueblo, y es en el milenio. He aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, en otras palabras, paz sobreabundante, con torrentes de bendiciones. Y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Cuando dice la gloria de las naciones es que todas las naciones servirán al pueblo de Israel y serán bendecidos por entrar en ese tipo de actitud porque se integrarán al pueblo de Dios. Prácticamente toda la tierra va a estar cubierta con la gloria de Dios y todos los hombres, prácticamente la inmensa mayoría de los hombres sobre la faz de la tierra buscarán a Jehová. Por eso dice, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. La gloria es las bendiciones de las naciones que llegarán al pueblo de Dios y llegarán también con un corazón contrito y humillado, agradecidos de que Israel les ha predicado y les ha llevado a conocer la verdad y ahora conocen al Dios verdadero, al Dios vivo. Y dice, y mamaréis y en los brazos seréis traídos. Estarás disfrutando como un bebé en los brazos de tu madre, confiado, feliz. Imagínese cómo se siente un bebé en los brazos de su madre alimentándose del pecho de ella. Y sobre las rodillas seréis mimados. Y cuando termines de tomar vivir del pecho de tu mamá, que es la ilustración que Dios hace con esa alegría, con esa felicidad, con esa tranquilidad, con esa pureza de corazón, así está describiendo Dios el pueblo de Dios. Te mimará Dios y te cogerá como la madre coge a un bebé y lo sienta en sus rodillas y empieza a darle besitos en el cuello y a jugarle y a mimarle y a reírse y a los dos a reírse. Así será la conducta de Dios y la reacción del pueblo de Israel. ¿Está claro? Pero la gente necesita que les ayuden a entender. Por eso Dios me puso a hacer este estudio. Verso 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Esto es en el milenio, cuando yo los lleve a Jerusalén en el milenio, después de mi defensa en el valle de Jezreel, donde destruiré a todos los ejércitos de la tierra. Verso 14. Y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Tu cuerpo, tu salud, tus huesos se van a fortalecer, tu salud corporal se va a fortalecer. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos. Aquí cuando dice se enojará contra sus enemigos es contra ese ejército en el valle de Jezreel, de todas las naciones que quieren destruir a Israel. Jehová se va a enojar contra ellos y ocurrirá el día grande de Jehová. Miren la explicación del verso 14. Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego allí en el valle de Jezreel y sus carros como torbellino. Jehová tiene carros con caballos envueltos en fuego para descargar su ira con furor. Para descargar su ira con furor en el día grande de Jehová, en el día de la venganza, como hemos estudiado en capítulos anteriores. Y su reprensión con llama de fuego. Allí cuando Dios defienda a su pueblo con Jesucristo de todos los ejércitos de la tierra, la palabra de Jesucristo como espada de dos filos se pronunciará y descenderá fuego del cielo
con azufre y quemará a todos los que estén allí en esos ejércitos para destruir, con la intención de destruir el pueblo de Dios, solo con la intención, porque no lo van a lograr. Algunos de esos ejércitos van a escapar, son bien pocos, pero está en el propósito divino, van a escapar para que lleven las noticias a todas las naciones. Miren lo que ocurrió allí en el valle de Jezreel. Se apareció Jesucristo y habló y extendió su mano, y Dios extendió su brazo todopoderoso y descendió fuego del cielo y nos consumió a todos. Oh, miren lo que ha ocurrido. Y así se van a enterar. Así se van a enterar. En el día grande de Jehová, que es en el valle de Jezreel. Porque Jehová juzgará con fuego, fuego con azufre, y con su espada a toda la humanidad, a todo hombre que esté allí. Y los muertos de Jehová serán multiplicados. Es que son muchos los ejércitos que hay allí, y son muchos los muertos. Los ejércitos reunidos, todos serán matados, excepto solo unos pocos que llevarán las noticias a sus naciones. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Cuando dice aquí los que se santifican, es que se santifican a su manera, no como Dios ha establecido. Se santifican allí con sus falsos dioses, con sus ídolos, con sus creencias, con su poderío, con sus creencias de que todo lo pueden hacer, de que van a vencer a Israel, de que pueden destruir ese pueblo. Y los que se purifican en los huertos es que los que tienen conductas de según ellos quitarse el pecado, quizás unos azotándose, otros yendo a alguna actividad religiosa, que se creen que por hacer un sacrificio van a recibir perdón. A eso es a lo que se refiere el verso 17, cuando dice los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová de los ejércitos. Dice el verso 18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Cuando dice que Dios va a juntar todas las naciones, es que el pueblo de Israel va a regresar a Jerusalén, va a ir a todas las naciones a recoger riquezas que le van a dar, porque van a ver que es el pueblo que tiene al Dios verdadero. Y luego que se establezcan bien rápido, van a empezar a hablar de las maravillas de Dios a las demás naciones. Y esa predicación del pueblo de Dios va a hacer que todas las naciones se junten en una para adorar a Dios. ¿Vieron qué cosa más grande lo que Dios ha logrado aquí? Que todas las naciones de la tierra se han unido buscando su rostro. Ese es nuestro Dios. Lo que Él dice, lo logra. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Esto es al final de la gran tribulación, de lo que ocurre en el valle de Jezreel, y luego que llegan a Jerusalén y comienzan actividades con las demás naciones. Verso 19 dice, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones. Esto es lo que les dije, que iban a escapar algunos de esos ejércitos para llevar a las naciones los mensajes. A Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, y a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria
entre las naciones. Cuando da mención de estos nombres, recuerden que esto es hermenéutica. La palabra se habla según la fecha en que se está escribiendo. Si alguno no sabe lo que es hermenéutica, me puede preguntar ahí abajo y yo le explico. Y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Es un verso que dice otras cosas más que no quiero entrar en discutirlas, porque lo que me interesa es que entiendan lo que les estoy enseñando. Pero si alguien quiere saber a qué me estoy refiriendo, me puede preguntar ahí abajo y yo le contesto. Estos son los pocos que escaparon para que anunciaran lo que Dios hizo en Jezreel cuando descendió fuego del cielo con azufre y destruyó a todos los ejércitos que estaban allí rodeando a Israel con el propósito de destruirlos. Versos 20 y 21 dicen, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. Este es el retorno del pueblo de Dios que continúa en regreso hacia Jerusalén durante el milenio, por ofrenda a Jehová. Traerán vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. O sea, esto lo que quiere decir es que el retorno del pueblo de Dios continúa durante el milenio y será ayudado por los que viven en Jerusalén, por los que viven en esas tierras, y lo harán con alegría, de la misma forma como van al templo a ofrecer ofrenda. ¿Vieron el cambio que hay en ese pueblo? Lleno de amor, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de la gloria de Dios. Y así se están comportando. El retorno del pueblo de Dios a Jerusalén continúa en el milenio de una forma bien activa y gloriosa. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Dios establecerá un liderato en su pueblo para llevar la palabra y para ministrar la palabra. Eso es lo que quiere decir el verso 21. El verso 22 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Esta explicación de lo que quiere decir este verso 22 ya yo la hice en el video anterior del capítulo anterior. Si quiere estudiarla, vea el capítulo. En el milenio habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el pueblo de Dios continuará creciendo en grande bendición delante de Dios. Y de mes en mes, de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Va a haber un mover espiritual de búsqueda de Dios, de obediencia a su palabra, de obediencia a sus mandatos, y de mes en mes, y de día en día de reposo, actuarán cumpliendo con las ordenanzas que Dios les establezca. El pueblo redimido irá frecuentemente a Jerusalén a adorar a Jehová también. Recuerden que les hemos enseñado que Dios habla en ocasiones en el presente, se proyecta hacia el futuro, en el próximo verso regresa al pasado, porque Dios domina todo. Dios habla así. Por eso es que hay que estudiar la Biblia completa, no solamente en unas áreas. Verso 24 dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Aquí están los cadáveres
de lo que ocurrió en el valle de Jezreel cuando Dios destruyó a todos los ejércitos de la tierra. ¿Vieron? Antes estaba hablando del milenio, ahora regresó al final de la gran tribulación. Estos son todos los ejércitos de la tierra muertos sobre el valle de Jezreel, y es una cantidad bien grande. Porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Y esta parte B, en un mismo versículo, esta parte B se proyecta a la eternidad, a la muerte eterna. Cuando dice, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto es ya la muerte segunda, la muerte eterna. La primera parte del verso hablaba de lo que ocurre al final de la gran tribulación en el valle de Jezreel, y aquí se está mencionando la segunda muerte, en el lago de fuego que arde con azufre. Dios les bendiga. Les recomiendo que hagan el estudio completo, que promuevan este estudio. Este estudio a mí me ha ocasionado grande bendición. He aprendido muchas cosas y sé que es bien necesario que el pueblo lo conozca. Bien poca gente conoce lo que estamos enseñando aquí. Prácticamente esto ni se enseña. Y el pueblo de Israel necesita que esto se enseñe. ¿Quién está para enseñarle al pueblo de Israel? Dígame usted. ¿El pueblo de Israel está para enseñarse ellos a ellos mismos? No, no pueden. Puede que algún israelita se convierta, entonces es cristiano y recibe el Espíritu Santo, es cristiano. O entonces ya por encima de ser israelita es cristiano, porque tiene la manifestación del Espíritu Santo, que es cosa mayor que ser israelita, cosa que los israelitas recibirán en el milenio. Lo hemos enseñado en videos anteriores. Necesitamos enseñar esta palabra. Necesitamos promover estas enseñanzas. Dios quiera que algunos sean impactados y se transformen y se aviven y vayan predicando esta palabra por diferentes lugares. Y estas enseñanzas de este estudio bíblico, de las profecías de los últimos días y del milenio, llegue de una forma abundante al pueblo de Israel. Fíjense que como he estado hablando en diferentes momentos, Dios tiene intención principal de que esta palabra llegue al pueblo de Israel. En muchas ocasiones me he encontrado hablándole directamente al pueblo de Israel. Nosotros los cristianos conocemos ya lo que hay. Lo que nosotros tenemos que hablar es de lo que va a ocurrir con la bestia que va a marcar a toda la población o va a querer marcar a toda la población, y todo el que se deje marcar va a perderse. Esa es la parte nuestra de los cristianos que tenemos que promover en enseñanza en medio del pueblo cristiano, que no se dejen marcar para que no pierdan la salvación. Ese mensaje hay que llevarlo al pueblo cristiano. Pero al pueblo de Israel, en adición a ese mensaje, hay que llevarle el mensaje de lo que Dios quiere hacer con ellos. Miren, estudiamos que tienen que construir el templo. Es una orden de Dios que ya tienen, dada por Dios, y están haciendo unos preparativos, pero parece que tienen que concentrarse un poquito más. Y yo sé dónde se va a construir ese templo. Si algún israelita no sabe, vea mis videos, empiece a rebuscar por ahí o pregúnteme. Si me pregunta, yo le contesto. Yo he enseñado videos con el piso del lugar santísimo en donde se va a construir el tercer templo. Están en mis videos. Mis videos cubren muchos temas, muchas enseñanzas, de muchas décadas de estudio, de muchas experiencias con el Señor, de mucho estudio bíblico, de mucho estudio personal. En meditación, porque así es que se aprende la palabra de Dios. La palabra de Dios no se aprende en un instituto. El instituto te ayuda, pero por sí solo la palabra de Dios se mete en el corazón, en nuestro espíritu,
bajo meditación. Cuando tú estás en un instituto y tú meditas en la palabra, ahí sí hay transformación. Pero si lo que haces estudiar es por estudiar, como conocer algo histórico, muchos enseñan y predican enseñanzas históricas sin ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso no vemos tanta manifestación del Espíritu Santo en estos días. Por eso no vemos tantos milagros. Porque no hay mucha actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se está frenando mucho en estos días. Se está arrinconando. Se está diciendo, yo brego así. Tengo que bregar así porque si no la gente. ¿Y en dónde está Dios? ¿En dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Si lo cortas, lo frenas, lo echas a un lado, lo metes dentro de un patrón, dentro de un cajón y de ahí no se puede salir. No te dejas mover por el Espíritu Santo. No le das libertad al Espíritu Santo. No permites que el Espíritu Santo te guíe. Todo eso se logra con meditación de la palabra. Cuando meditamos, Dios se mete dentro de nosotros y nos mueve. Cuando se lo permitimos, cuando somos humildes, porque tenemos que ser humildes siempre, por más que hayamos aprendido, porque mientras más aprendemos, más sabemos que más grande es Dios y que más nos falta por conocer. Yo creo que lo que he hablado ya es suficiente, así que Dios te bendiga, te exhorto a que hagas este estudio y que te dejes guiar por el Señor. Dios te bendiga.